Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos con David Madrazo. Hoy en Noche de Mitos tenemos una entrevista muy especial. Yo creo que de las más especiales que hemos tenido hasta ahora y que podemos compartir con vosotros, amigos oyentes, miteros. Tenemos con nosotros a Luis Álvarez, un periodista como la copa de un pino. Un periodista de los de verdad, un periodista además muy preparado, estudiado. Muchos lo recordaréis porque, bueno, si seguís este programa, os gustan los misterios, conocéis el programa de Cuarto Milenio, Milenio 3. Él estuvo muchos años saliendo en pantalla y también en ondas de radio. Pues además hizo una gran cantidad de reportajes, 187. Y bueno, seguro que si digo Luis Álvarez, al relacionarlo con Cuarto Milenio, muchos ya asociéis incluso su cara, ¿no? Él estudió en la Universidad de San Pablo, en Madrid, estudió periodismo, estudió también, fijaros, historia, ciencias políticas, empresariales, laboratorio y fotografía química, curso superior de fotografía. O sea, es un periodista más que formado. Os lo traigo por una historia, aunque vamos a hablar de su trayectoria, una historia muy particular que ya hizo en el año 96 y que contaba con la edad de 17 o 18 años. Casi nada, ¿verdad? Trabajó para la agencia Europa Press. Voy a resumir rápidamente un poco su currículum porque merece la pena. Trabajó para la agencia EFE, también en el medio de reportajes y gráfica. Trabajó después también para la agencia EFE y COPE, yendo a Afganistán, que vamos a hablar con él de eso, trasladándose a Kabul. Hizo un Cuarto Milenio, que trabajó ahí desde el año 2005 a 2011, fue uno de los fundadores del equipo primario, con Iker, con Juanje, de aquellas primeras temporadas hasta el 2011. Y después, pues ya se trasladó, siguió trabajando con Prisa, Plural Entertainment, hizo algunos documentales que hablaremos de ello y ahora actualmente pues está metido de lleno en la fotografía profesional, en la moda y en la publicidad, aunque también de vez en cuando escribe algún reportaje, como uno que vamos a hablar luego que me gustó mucho leer, porque escribe muy bien. Luis, muchísimas gracias por concedernos la entrevista y poco es la presentación, es inmerecedora de lo que realmente representas. Gracias. Muchas gracias a ti, David. Un placer estar contigo en tu espacio y un abrazo grande para toda la audiencia. Bueno, quería empezar contigo porque un perfil como el tuyo, sabes, además escribes fenomenal. La verdad que he leído reportajes como el del aquelarre nuevo que fuiste ahí que escribiste con esas fotos además súper impresionantes y la verdad que se nota tu experiencia y qué narices, que tienes un montón de estudios al respecto y tal. Sin embargo, siempre has sido encaminado un poquitín por el tema de los misterios. Y quería empezar hablando contigo sobre eso al respecto. ¿Cómo te interesas siempre por intentar desviarte, verdad, un poquitín de los temas generales o de actualidad? Te desvías cuando puedes a los temas misteriosos, ¿no? ¿Te gusta? Sí, porque es cierto que son temas poco tratados. Quizá ahora ya con Cuarto Milenio, con 12 temporadas que lleva en antena y todos los programas que se hicieron en Milenio 3 durante también casi una década, me parece que fue, o más de una década. Bueno, ya digo que son temas que habitualmente no se tocan y a mí me gusta tocarlos desde un punto de vista diferente, ¿no? Digamos, dignificar un poco esos temas que son siempre extraños, que ocurren, que parece que no pasan o que no le pasa a nadie o que le pasa a muy poca gente, pero que en realidad sí están más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y como digo, pues darles una óptica, una perspectiva un poco más digna de lo que se había hecho hasta ahora y sobre todo desde un ángulo lo más científico posible, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, entrevistando a gente gente que
que es donde te puedes encontrar con profesores que han investigado muchos de esos asuntos que parecen imposibles, pues bueno, ellos les han dado explicación ya, ¿no? Y bueno, ese es el interés, en realidad. Uh-huh. O sea que ya empezaste a chocarte de bruces ya en tiempos de, bueno, por así decirlo, instituto y universidad, sí, ¿no? Empezaste ya a disfrutar de esa década de los 90, ¿no? Que tanto nos marcó, sí. Sí, bueno, empezó todo igual porque la revista Enigmas arrancó, creo que en el año 94 o 95. Y yo me vi un poco ahí, pues, de repente en la posibilidad de formar parte de ese equipo y de hacer fotos, que yo en aquel momento estaba empezando la fotografía. Y también vi la posibilidad de empezar a expresarme escribiendo, ¿no? Que era algo que no había valorado hasta el momento. De hecho, era bastante malo en lengua. Es una cosa que siempre me llamó mucho la atención. Y bueno, pues gracias a eso un poco me di cuenta de que encontré un poco mi camino, ¿no? Además era bastante joven, tenía igual 16 años o 15, una cosa así. Y encontré mi camino. Tuve la gran fortuna de encauzar mi carrera profesional y lo que luego ha sido toda mi vida, ¿no? Ahora que tengo ya 38, han pasado muchos años. Me siento muy, muy orgulloso, por supuesto, y muy honrado, ¿no? También de haber tenido estas posibilidades, estas oportunidades y de haber tenido las cosas tan claras desde el primer momento. Por eso cuando alguien con 15 años me pregunta o alguien se me acerca y me habla de que, bueno, que no tiene igual inquietudes o tal, yo es que digo que busque bien porque seguro que hay alguna, por extraña que sea o recóndita que parezca, siempre es posible, ¿no? Uh-huh. Tienes después la posibilidad, me gustaría, vamos a decírselo brevemente al oyente, que sí, vamos a hablar de misterio, vamos a hablar de los casos. Luis estuvo en varias ocasiones aquí en Asturias, y luego hablaremos de ello, pero primero quiero hablar más sobre lo poco hablado que hay de ti, y es en referencia a lo que antes hablábamos, que al trabajar como fotógrafo para EFE, tuviste que ir en pleno conflicto de Afganistán a Kabul, 3 meses. Y yo te lo digo, y mira, me voy a sincerar también con el oyente. Mi primo, uno de mis primos que es bombero, yo recuerdo en aquellos tiempos que también fueron para allí porque fueron a hacer donaciones para la gente, ¿no? De comida y tal, y vino súper afectado. Y yo es una cosa que admiro sobremanera, ¿eh? Y además del riesgo que debiste de pasar. Así que me gustaría que me hablases un poco de aquella experiencia, de lo que recuerdas. Pues bueno, fue una experiencia maravillosa porque tuve la gran oportunidad de cumplir uno de los sueños que casi todo periodista que se precie quiere cumplir, ¿no? Que es convertirse en reportero de guerra, ¿no? Trasladarse de nuestros lugares donde habitualmente no ocurre nada. Digo habitualmente porque yo cubrí sucesos durante muchos años para la agencia EFE y cubrí atentados de ETA, etcétera. Entonces, ya tenía cierta experiencia en lo que es un escenario de desastre, ¿no? Como quien dice, y ya psicológicamente estaba preparado, ¿no? O yo consideraba que lo podía estar para un desempeño así. Yo marché para allá en el año 2002, justo fue en el verano, después de que tiraran las Torres Gemelas, recordaréis, en septiembre de 2001. Sí, sí. Y la agencia EFE quería tener un corresponsal destacado allí y además de forma permanente. Yo hice con ellos un acuerdo para quedarme igual un año, o sea, el tiempo que fuera, ¿no? Lo que pasó fue que, bueno, pues fue una experiencia maravillosa, pero se truncó a los 3 meses de estar allí porque tuvimos un gravísimo accidente de tráfico en el que falleció además un compañero con el que bueno, compartíamos gastos y chofer y demás. Y yo me tuve que volver en un hospital, en un avión medicalizado de vuelta a España. Pero vamos, lejos de eso, que es un accidente de coche que puede ocurrir aquí, no puede ocurrir en cualquier parte, comentabas, ¿no?, de tu familiar que vino afectado y demás. Sí. Yo, francamente, me siento muy honrado de haber podido compartir con un pueblo que estaba sufriendo el destrozo de la guerra por unos intereses espurios de potencias, temas que todos conocemos ya a estas alturas de la vida, y que nos damos cuenta de que ocurren en todos los territorios, ¿no? Pero digo, tuve la suerte, la gran fortuna de poder compartir con este pueblo su sufrimiento y intentar plasmarlo con toda dignidad, la mayor dignidad posible, con los ojos limpios, ¿no? Y la pluma bien afilada para ser sincero y pues, para hacerles no sé, igual el favor necesario que estaban necesitando, ¿no? Que es que el mundo supiera qué es lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? A pesar de que, por supuesto, me enfrenté a un montón de problemas relacionados con la censura. No olvidemos que en aquellos años
Agencia F, como siempre, ¿no? La Agencia F forma parte del ente público, igual que Radio Televisión Española, pero la gente no sabe que los puestos directivos de estas empresas normalmente suelen estar puestos, o sea, suelen estar designados a dedo, ¿no? Los puestos directivos. Entonces, en aquellos años nosotros éramos aliados de los norteamericanos en la guerra contra el terrorismo, que se inició después del atentado de las Torres Gemelas, y nosotros hicimos una grandísima labor. El ejército español es cierto que hizo una inmensa labor allí, humanitaria, ¿no? Pero las crónicas en las que había cosas que hablaban de cómo se enturbiaba el buen desempeño de lo que los americanos querían hacer creer que estaba ocurriendo allí, pues fueron censuradas. Muchas de estas crónicas nunca se pudieron emitir, ¿no? A diferencia de la cadena COPE, que sin embargo siempre me di altavoz y me di apoyo en todo momento para poder desempeñar mi labor con total libertad, ¿no? Que es una cosa que yo siempre agradeceré a esa emisora y a esa empresa, ¿no? Entonces, en resumen, ya digo, fue una experiencia maravillosa. Es cierto que se truncó antes de tiempo, pero me siento muy honrado por haber podido sobrevivir lo primero y por haber podido compartir con aquella gente bastante experiencia, ¿no? Que me cambió la vida, por supuesto. No, nunca volví a ser el mismo, para bien y para mal, y nunca volveré a ser el mismo, eso está claro. ¿Y eso por qué? ¿Por algo que viste en particular o en general, Luis? Pues porque la vida, siendo joven, yo tenía por aquel entonces 24 años, creo recordar, porque descubres que la vida no es como tú pensabas. Todo lo heroico que piensas de tu profesión y lo que crees que puedes cambiar con tu trabajo, te acabas dando cuenta de que es harto difícil, de que es estrellarse con tu muro, y aún así no es necesario seguir haciéndolo, por supuesto, ¿no? Pero me di cuenta de que una guerra sin sentido, de que el pueblo estaba sufriendo por enésima vez un conflicto bélico dentro de sus fronteras y que la población civil estaba siendo destrozada. Sobre todo recuerdo un montón de viudas, un montón de huérfanos, un montón de gente que no tenía absolutamente nada. Y también descubres cómo las organizaciones no gubernamentales internacionales, muchas de ellas pertenecientes a distintas agencias de la ONU, no estaban haciendo su trabajo como deberían, ¿no? Igual, quizá ACNUR era una de las que mejor funcionaban, que es la Agencia de los Refugiados de la ONU, pero había otras que son ONGs, no voy a dar nombres, ¿no? Pero vamos, que son ONGs que operan en casi todo el mundo, en zonas de conflicto, estaban más pendientes de sus propios intereses, de medrar, de conseguir pasta, que en realidad de solventar una situación humanitaria desastrosa que estaba viviendo la gente, ¿no? Entonces, todo eso te cambia por completo, por supuesto que sí, y al margen de los muertos, que por supuesto en la guerra hay muertos y se muere y también se vive con mucha plenitud, lo que más me impactó fue ver cómo las reglas del mundo me hacían ver que el mundo era un verdadero estercolero. Luis, y cuando ese niño, que eras por aquel entonces, se da de bruces con nuestro terrorismo, ¿cómo te impactó aquello? El tener que dar... Es que yo me lo estoy imaginando. Un niño como eras por aquel entonces, cara a cara con el terrorismo, y teniendo que pensar, aparte del miedo que debías de tener, de pensar en cómo tener la cámara configurada para no perderte una foto. ¿Cómo es eso? Pues con miedo. Tú lo has dicho, con miedo, fundamentalmente con miedo. Es un shock cultural tremendo. Si esto la gente no lo concibe hasta que no viaja, ¿no? Es posible que si alguno de los oyentes ha viajado a la India o a algún país de Asia Central, habrá sufrido un impacto emocional fuerte por ver lo que hoy ocurre. La vida es muy distinta, es otro mundo, no tiene nada que ver. Estamos hablando de un país que está anclado en la Edad Media. Hoy día, ya hace muchos años, por supuesto no he vuelto por allí, es una pena, me hubiera encantado, pero hoy día las cosas han mejorado, ¿no? Para la población, incluso puedes ir a un McDonald's allí, cosa que es rocambolesca, ¿no? Pero bueno, centros comerciales, etcétera, ¿no? Pero entonces no. Entonces muchos carros eran tirados por personas o por animales. Es como si tienes una diapositiva de tu propio país 500 años antes. Y la gente no era tan distinta a nosotros, que es otra de las cosas que me llamó la atención en cuanto a lo que es el ser humano en sí, en cuanto a emociones, ¿no? Sí. Pero sí que es un shock tremendo. Sientes miedo porque hay gente que son asesinos, que están sueltos, que son talibanes, que son quien más, quien menos allí, siendo de una tribu u otra, tenía varios muertos en su haber, ¿no? Entonces te enfrentas con 24 años y el alma un poquito blanda, ¿no? Como quien dice, con esa candidez de los 24, te enfrentas a un escenario terrible. Entonces con miedo y sobre todo, pero bueno, con ganas de hacer las cosas, ¿no? Y de cambiar las cosas también, y eso te mantiene también atento, ¿no? Y
y te salva a veces de, bueno, pues de perder la vida, ¿no? Y de salir ileso de otras circunstancias, ¿no? De algunas que otras situaciones un poco comprometidas en las que te puedes ver a veces, ¿no? Pues increíble. Pues aparte, entre ese... Por desgracia, tenemos que ir resumiendo y pegando saltos, ir a saltos de caballo en tu vida y pasar esa etapa de reportero de guerra, de reportero también de atentados aquí en España, pues de ETA, de todo eso que viviste, que bueno, se podría hacer, yo creo, un programa de lo que pudieras y quisieras contar, por supuesto, pero ya en el 2005, Cuarto Milenio, Milenio 3, Iker, el equipo en general, tienen, yo creo que la suerte, ¿no?, de hacerse contigo como redactor, además, viajero, reportero, un poco de todo, ¿no?, encargado de todo eso, del equipo primero que hubo, ¿verdad? Ya en el 2005 hasta el año 2011 empiezas a trabajar para Cuarto Milenio y bates un récord que termina en el 2011 con 187 reportajes, ¿no? ¿Cómo recuerdas esa época en Milenio, Cuarto Milenio, Milenio 3? Pues lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Yo recuerdo que me llamó Carmen Porter en el año 2005 para unirme a un proyecto que en su momento pareció una locura, pero eran años dorados, porque estaba justo en ese momento naciendo 4 como canal, ¿no? Entonces, y La Sexta un poco después, etcétera. Entonces se abrieron muchas posibilidades nuevas para nuevos programas, nuevos contenidos que hacían falta para rellenar una parrilla. Iker llevaba ya además con Carmen varios años haciendo el programa de radio, ¿no? La verdad que estaba ausente de todo eso, no tenía contacto con ellos desde hacía mucho tiempo, desde los tiempos de la revista Enigmas, ¿no? Y sin embargo, bueno, me llamaron, contaron conmigo, nos reunimos, ahí estaba José Vallejo, ahí estaba Fran Contreras, ¿no? Ahí había varias personas que nos encontramos de vuelta y decidimos iniciar un proyecto muy bonito que empezó de forma casi mágica, ¿no? Porque fue casi un accidente, ¿no? Como bien dice, o sea, de hecho sobrevivimos a grandes dificultades en aquellos primeros meses, aquellos primeros programas, con una grandísima dificultad, ¿no? De presupuesto, de rodajes eternos, de noches sin dormir, de absolutas locuras. Pero vamos, yo lo recuerdo con muchísimo cariño y sobre todo esos 6 años que estuve ahí, esos reportajes que hice, me cambiaron también por completo, ¿no? O sea, tengo una percepción de la vida diferente y por supuesto disfruté muchísimo, ¿no? Di la vuelta al mundo varias veces y estoy muy agradecido a la vida también por ello, claro. Ahí nos adentraremos. Has hablado de que ya habías conocido a Iker ya en la revista Enigmas. Sí. Ya llevabas también una trayectoria publicando cuando podías y lo que te gustaba mucho, ¿no? Que eran los temas de misterio. Y escribiste para Pronto, la revista Pronto, sí, un artículo. ¿Cuántos años tenías? ¿17 o 18, Luis? 17 años, yo creo. 17. Escribes sobre uno de los mejores expedientes X que obra en la hemeroteca. Pues, Luis, ¿qué casos luego? Porque comentabas que pequeñas coincidencias que luego a lo largo de tu carrera como dentro de reportero del misterio pudiste relacionar con otros casos. ¿A qué fenómenos coincidentes te refieres en el caso Poltergeist? Hay que entender esto, hay que entenderlo de una forma amplia, ¿no? Y cuantos más casos reúnes, más acabas dándote cuenta de esas concomitancias, ¿no? Esos hechos coincidentes. Sí es cierto que hay un punto de inflexión en cualquier investigación que llevara a cabo sobre estos temas, estos y otros, y es un reportaje que me sorprendió a traición en Suiza, rodando en Suiza, a orillas del lago Zúrich, nos topamos, como quien dice, de casualidad con el rodaje de Los fantasmas de Jung, del eminente psiquiatra suizo, ¿no? Sí. Y allí fue cuando descubrí, gracias a la ayuda de mi colega Cardero, José Luis Cardero, el antropólogo que ha salido muchas veces en Cuarto Milenio y que la audiencia conocerá seguro, él fue el que me orientó y me dijo, léete estos libros sobre Jung y tal, pero por lo pronto ir rodando imágenes. Entonces entramos en Bollingen, que es la casa donde Jung había escrito la mayor parte de su obra y donde, había tenido encuentros con lo desconocido.
y él mismo describía un fenómeno poltergeist dentro de su vivienda, pero desde el enfoque de un científico, que es lo que comentaba al principio de la entrevista, que muchas veces en las universidades están las respuestas, ¿no? A pesar de que creemos que no, etcétera. Entonces Jung le puso aquello nombres y apellidos, ¿no? Y me pareció brillante. Esa investigación, por supuesto, cambió mi forma de pensar sobre todos estos temas. Y comprendí que hay una componente psicológica en todos ellos, que eso no desvirtúa para nada el fenómeno en sí, es decir, siguen ocurriendo, la gente que le ocurre, de verdad, de hecho le ocurre, y ellos lo viven además con mucha intensidad, ¿no? Pero descubrí que hay, claro, esto que te comentaba, ¿no? Que hay un mapa de claves en todos estos temas, ¿no? Y fue un cambio radical. A partir de ahí empecé a enfocar los temas de una manera completamente distinta, y creo además que se enriqueció mucho el programa con ese enfoque, ¿no? Sí. Cierto, porque además en varias ocasiones, en temas relacionados, no solamente, porque recuerdo uno en concreto, en el que Jung encontraba los huesos en una casa que tenía, le daba cristiana sepultura. Sí, luego otro que recuerdo de haber leído en uno de mis libros, en el periodo que estuvo bastante metido por el asunto de la hipnosis, experiencias con sus alumnos al respecto. Y también recuerdo algo de un libro que un amigo, un espíritu de un conocido también, algo me quiere sonar, ¿no? También, o sea que él en experiencias espirituales contaba bastante, pero de una forma, como tú dices, bastante científica, porque intentaba darle la vuelta, ¿no?, a ese asunto. Sí, él de hecho hizo un gran trabajo, ¿no?, de documentar todo esto y, bueno, ponerle nombres y apellidos y llevarlo a la luz de la ciencia, ¿no? Porque él se daba cuenta de que era un hombre con una formación académica muy sólida. Es cierto que estamos hablando de finales de 1800, principios de 1900, más incluso en el periodo donde Jung de verdad se enfrenta a todo esto, es después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, él ahí descubre un montón de cosas, tanto en sus pacientes, en los sueños que tienen sus pacientes, lo que le cuentan, y él se da cuenta de que hay coincidencias, ¿no? Descubre el inconsciente colectivo, que es uno de los grandes avances igual del siglo pasado en cuanto a psicología o psiquiatría se refiere, pero también descubre, claro, que por las noches, cuando se asoma a la ventana, porque hay un montón de ruidos en casa, ¿no? Es en esta casa de Bollingen, que era una especie de casa refugio donde él estaba, no era su casa habitual, su casa estaba en Küsnacht, un poco más abajo. Pues él, claro, ahí se asoma a la ventana y se encuentra nada menos que con el ejército de fantasmas de Wotan, ¿no? Que es un arquetipo centroeuropeo que está relacionado con los pueblos bárbaros invadiendo aldeas, ¿no? Y saqueando aldeas, ¿no? Imaginémonos en aquellos tiempos. Entonces, todo eso se queda muy grabado en el inconsciente colectivo de la comunidad, y él reconoce que lo que ha visto por la noche es un arquetipo del inconsciente de su país, es decir, del inconsciente de su cultura, ¿no? Y entonces aquellas experiencias le iluminan para escribir el corpus de toda su obra, gracias a eso, por una parte, y gracias también a otra cosa importante, que es la alquimia. Él, cuando descubre la alquimia, es cuando dice que por fin ha dado con la piedra angular, con la clave, y a partir de ese momento toda su carrera se desliga por completo de Freud, bueno, acaba incluso estigmatizado hoy día, sigue siendo un científico bastante discutido en algunos puntos, pero que duda cabe que los que nos hemos acercado a su filosofía y a su corpus, bueno, es fascinante, ¿no? Le debemos mucho a Jung, por cierto, le debemos mucho. Sí. De hecho, no solamente en el tema del que estamos hablando, sino que básicamente todos los libros que hablan de interpretación de sueños se basan en su escuela, en lo que él legó. Claro. Eso es. Algo que te quería también seguir hablando de ello al respecto es cómo fue para ti también viajar a Asturias en más de una ocasión, porque, por ejemplo, estuviste también cuando coincidimos con el caso Rayán, que estuve con Iván Lanza, estábamos él y yo con Juan G. Vallejo en casa de las señoras ahí de Rayán, hablando sobre el poltergeist con Milenio 3. Tú entraste en antena con unas personas que empiezan a moverse los objetos de la mente del ser humano, ¿no?, que pueda provocar. Pero también en esa misma época estuviste en la zona de las cuencas, en la zona minera de Asturias.
muy cerca de Turón, en el Pozo Santa Bárbara, con un asunto bastante peculiar podríamos decir, espectral, ¿no, Luis? Sí, fue un tema bonito. No recuerdo cómo nos llegó esta información. Francamente, alguien me la debió comentar, seguramente algún amigo de la zona, ¿no? Del Valle de Turón, de Mieres y por ahí. Y bueno, era un tema muy interesante porque recuerdo que sin ir más lejos había sido un fenómeno en el que de repente unos mineros habían bajado a la mina. No recuerdo exactamente el día que era, ¿no? Pero vamos, recuerdo que esos mineros se encuentran con una especie de espectro sin cabeza que les dice que salgan de allí, que va a haber un accidente, ¿no? Alguien les avisa dentro de la mina que salgan de allí porque va a haber un accidente como tantos que han ocurrido en las cuencas, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, los mineros, que son gente aguerrida, son gente dura, y nos consta porque fuimos y vivimos con ellos durante varios días y bajamos con ellos a la mina, de hecho a la Camocha, al pozo histórico de la Camocha. Recuerdo que pues ellos salieron de allí, es decir, muchos fueron, efectivamente, salieron de la mina y ocurrió un accidente, ¿no? Entonces, fíjate, yo no recuerdo si por aquel entonces ya habíamos rodado el tema de Yunco o no, pero recordándolo ahora me da fíjate, ¿no? Me da la clave, ¿no? Es decir, de repente hay un fenómeno ahí que se produce en el que simbólicamente el inconsciente de los mineros prefiguran el accidente antes de que ocurra, ¿no? Y eso quieras que no, pues imagínate para la gente, ¿no? Es decir, todos se quedaron muy marcados, sobre todo para los que no salieron. No recuerdo bien si hubo algún tipo de víctima o no. Es una pena porque la verdad que me quedo corto. Fueron tantos temas que no puedo acordarme, ¿no? De todos los detalles. Luis, que tienes amistades en Asturias, comentabas, estuviste aquí en más de una ocasión. ¿Qué te parece nuestra tierra? Bueno, a mí Asturias siempre me gustó. Quiero recordar además, si os acordaréis vosotros, ¿no? Los de allí, esas campañas de publicidad tan magistrales que se hicieron en los años 90 sobre ese eslogan, ¿no? En el que salía un icono, que yo creo que es una de las ventanas no me acuerdo cómo se llama esta, es una iglesia románica, Santa María del Naranco, me parece que es. Sí, Asturias Paraíso Sobrenatural. Es un libro que hace referencia a ese eslogan, Asturias Paraíso Natural. El libro de Asturias Paraíso Sobrenatural, que es de Antonio Fontelatalín, que aprovecho para decirlo, que en su memoria, pobre, que en paz descanse, que hizo una gran obra con ese libro, Asuntos OVNI, Apariciones Marianas, desde un prisma, además, como historiador que era, documentalista y muy analítico, ¿no? No creyente, sino muy analítico, interesado por esos temas, pero como a ti te gusta, con el apoyo científico. Sí, pues como te comento, o sea, yo recuerdo esto porque además mis padres me llevaron de viaje un verano a Asturias. Estuvimos pues casi un mes recorriendo pues toda la costa cantábrica y regalamos mucho en Asturias. De hecho, fue el mayor tiempo que pasamos con ellos durante ese mes fue allí. Recuerdo esas vacaciones con mucho cariño. Fue el año 92 o 93 y recuerdo varias cosas que me llamaron mucho la atención, al margen de, obviamente, del gran potencial que tiene Asturias en cuanto a mar y montaña, ¿no? A nivel turístico y su belleza. Recuerdo un activo que después con los años lo rodé en Cuarto Milenio porque se me quedó grabado para siempre, ¿no? Y fue, por supuesto, las cuevas con arte rupestre y por ejemplo, pues los grabados como el del ídolo de Peñatú, por ejemplo, ¿no? Sí. Y aquello me llamó mucho la atención porque digamos que me fascinó. Descubrí que había algo más ahí, es decir, había algo que latía, ¿no? en la tierra, ¿no? Y que las gentes que habían vivido hacía 30 o 60.000 años allí, bueno, lo habían dejado retratado a su forma, ¿no? Y me pareció maravilloso, ¿no? Entrar en estas cuevas, entrar en Tito Bustillo, por ejemplo, ¿no? En Ribadesella. Y con los años es algo que curiosamente le insistí mucho a Iker, le di muchísimo el coñazo con el rodaje de un documental sobre cuevas, arte rupestre. Él normalmente todo lo negociaba bastante, ¿no? Y este tema no te creas tú que al principio le convencí mucho, pero me dejó porque me puse tan pesado que finalmente me dejó ir para allá, ¿no? Entonces rodé en
Cantabria y rodea Asturias, que es donde están la mayor concentración de arte rupestre del planeta, está ahí, en vuestra tierra, ¿no? En el arco cantábrico. Entonces, pues mira, sin más, recuerdo como algo impactante a tope entrar en Tito Bustillo con uno de los guías de la cueva, uno de los representantes de la cueva, que se llama Alfonso Millera, que tuvo la genial idea de llevarnos a sitios donde normalmente no entra nadie. O sea, me siento un privilegiado por haber podido entrar, por ejemplo, en el Camarín de las Vulvas, que es una representación histórica, no sabemos si de un paritorio o del ciclo de la fertilidad femenina, y de llevarnos además a una especie de conventículo, ¿no?, que tenía una bandera, una formación calcárea con un chamán, con una especie de hombre con una piel de lobo o de oso, ¿no? Y bueno, pues allí tuvimos una experiencia, digamos, casi mística, ¿no? Porque recuerdo, para llegar hasta ese camarín había que arrastrarse por tubos durante media hora y pues salvando accidentes de lo que es una cueva, ¿no? Y recuerdo mancharme la ropa arrastrándome con costras de pintura que estaban sueltas por el suelo, mientras nos arrastrábamos como gusanos, ¿no?, por las galerías. Y entonces le pregunté a Alfonso y me dijo que esa era la paleta de los pintores del Paleolítico Superior. Aquello me dejó fascinado. O sea, dije, madre, o sea, tenemos una fortuna inmensa. Pero es que luego, entrando allí, en un momento apagamos las luces, los carburos, cerramos los ojos y hicimos un ruido para percibir el eco de qué es lo que podía pasar ahí. Y nos dimos cuenta de que era un lugar donde la tribu se reunía seguramente para, a través de los sonidos, romper su conciencia, quebrar la conciencia y es como si fuera llegar al otro lado, ¿no? Alcanzar el lado de los espíritus, ¿no? Y aquello me impactó muchísimo, porque efectivamente no estuvimos en silencio, hicimos ruidos y esa reverberación es cierto que te generaba una cosa curiosa, ¿no?, en la cabeza. Entonces, bueno, pues ya digo, quizá fíjate, de todos los rodajes que hice, con los que más me quedo fue con aquellos, ¿no?, el arte rupestre. Luego, es curioso porque además, os acordaréis que Iker después rodó un reportaje en el que fui productor de él, un reportaje documental que se llamó El Salto Infinito, ¿no? Después de darle el coñazo inmenso, Iker encontró un libro, que es como se vienen a ocurrir algunas cosas, ¿no?, por su cabeza, y decidió que era un tema brillante. Fíjate que al principio no lo tenía muy claro, pero luego dijo, oye, tenemos que rodar esto, tío. Hay que rodar una historia en profundidad de esto, porque aquí hay un conocimiento ancestral que no está bien contado, ¿no? Y fue maravilloso, claro. Increíble. Es muy bonita la teoría de la introspección, de buscar ese estado consciente para vislumbrar más allá en las cuevas con sus sonidos. Es algo que me ha gustado mucho, Luis, me ha gustado mucho. Y que los oyentes que hayan estado en una cueva, yo tuve la suerte también alguna vez, es que es cierto que los sonidos que se producen en la cueva te hace sorprenderte en más de una ocasión. Y eso, sí, la cueva en sí, ojo, o sea, no deja de ser, la cueva no deja de ser un útero materno, ¿no? Entonces la psique, cuando entras en la cueva y más sabiendo que estás expuesto a perderte en un sitio así, o sea, nosotros no solo rodamos en Ribadesella, rodamos en Chofín, en un montón de cuevas que algunas de ellas no estaban abiertas al paso de público, y bueno, tuvimos miedo en algunos momentos. Yo pensaba, si el guía se da un golpe en la cabeza, no sabemos salir de aquí, ¿no? Entonces, después de andar, no sé, 5 kilómetros por galerías. Entonces, fue una experiencia verdaderamente, para mí, fue una de las experiencias más importantes de mi vida, a nivel consciente como periodista. Me cambió también aquello. Y en el asunto paranormal, en tantísimos reportajes, 187 que hiciste, ¿alguna ocasión viviste algo que no haya salido en las cámaras, pero que te haya cambiado la visión que tú tienes con respecto a la vida, posible vida después de la vida? Pues fíjate, ciertamente en esto he de decir que con los años perdí fe en el más allá, no en el sentido de que nos cuente igual la Iglesia, ¿no? Pero sí que quizá me deslicé más hacia la parte científica para entender que hay una explicación aún más sorprendente, si cabe, que la que podría dar la Iglesia o la religión, en todo caso, ¿no? Y es la mente. La mente es un motor inmenso, lleno de recovecos misteriosos, ¿no? Y es un territorio inmenso todavía por explorar. Jung fue uno de los grandes
investigadores de la psique humana, como un Colón que se lanzó con las naves al espacio inconsciente a intentar entenderlo, y creo que todavía nos queda muchísimo trabajo que hacer para comprender qué es la psique, pero creo que todo fenómeno paranormal está englobado dentro de la psique humana, y ya digo, eso no significa que sea poco sorprendente, eso ya de hecho ya es inmenso. Tendríamos que intentar conocer mejor nuestro propio ser, ¿no? Para comprender que al final cosas que ocurren están más cerca de lo que nosotros creamos o son de un espacio infinito. Es decir, dentro de nosotros mismos tenemos ese espacio inmenso, ese espacio infinito que es la psique, ¿no? Yo sé que esto igual es un poco complicado de entender, pero bueno, si me preguntas, por ejemplo, cosas que me asustaran o que lo pasáramos mal, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Se me dice, oye, la pregunta siempre era la misma, ahora ya quizá menos con el tiempo, pero antes sí, cuando rodábamos era, oye, ¿pero habéis visto algún fantasma y tal? Entonces yo les dije, pues mira, alguna vez pasaron cosas, pero te aseguro que si te contara otras, no te las creerías jamás, y no es por fantasmas, es por coincidencias brutales, ¿no? Lo que se llama fenómeno de la sincronicidad, ¿no? Y si me preguntas por temas que me dieran miedo en todos esos años que estuvimos rodando, pues mira, sin ir más lejos, recuerdo rodando en Cefalú, en la abadía de Telema, lo que es el templo al que todo ocultista o mago negro, ¿no?, que se precie en el siglo XXI sigue rezando en esa dirección como si fuera la Meca, ¿no?, para un musulmán. Y yo recuerdo que aquellos dos rodajes que hicimos, uno en Escocia, en la mansión de Boleskine House de Aleister Crowley, como la abadía de Telema en Cefalú, en Sicilia, que lo llamamos la mansión del mago negro, me parece que se llama el reportaje, yo sí que me di cuenta de que estábamos tocando un territorio bastante peligroso, en el sentido no estricto de nuestra seguridad física, sino de nuestra integridad psíquica. Es decir, ahí sí que me di cuenta de que estábamos tocando un conocimiento muy antiguo, rescatado por gentes como este personaje, Aleister Crowley, ¿no?, muy, muy oscuro, muy lleno de contradicciones, y que daba verdadero miedo. O sea, yo me asomé a aquellos dos rodajes, hice un guión, me documenté muchísimo para entender qué era todo eso que estaba viendo allí, con sus pinturas y sus signos, y después desaparecí de ese mundo. No quise saber absolutamente nada más del mundo de la magia negra. Tremendo. Luis, nos alcanza el tiempo, pero es que la verdad que cuando gusta hablar casi con alguien como tú, pues el tiempo pasa, vamos, como un ave, como un tren. ¿Cómo podemos seguir disfrutando, tanto el oyente como yo, de tus trabajos? ¿Dónde podemos verte ya para ir despidiéndonos? ¿Cómo podemos seguirte la pista? Pues hombre, podéis seguirme en Facebook o a través de mi página web. Lo que pasa es que seguramente se sientan un poco decepcionados porque me dedico fundamentalmente a la fotografía de publicidad en la actualidad, pero es fotografía de producto y fotografía publicitaria de moda. Entonces, que es una también de mis grandes pasiones. Sí. Y bueno, me pueden seguir en Facebook como Luis Foto con PH, es decir, Luis Foto en inglés, y luego Face, Luis Foto Face, o que simplemente pongan Luis Álvarez en Facebook y me encuentran, y ahí van a ver actualizaciones de cosas que comparto, ¿no?, mi trabajo, otros reportajes de otra gente, ideas que quiero compartir. Y luego está mi web personal, que es luisfoto.es, luisfoto con PH en inglés, .es. ¿Vale? Sino también en lightandshooting.com, también pueden encontrar ahí parte de mis fotos, de mis trabajos. Ahora mismo mis obsesiones. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Y ya sabes, las puertas de Asturias las tienes abiertas. Espero tu visita. Ya hemos hablado de eso al respecto y me encantaría cuando quieras por aquí y compartir algo con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista que nos has concedido, porque yo creo muchas gracias a ti, David. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por escuchar. Por supuesto que sí, y por supuesto que nos veremos en un chigre escanciando sidra en breve. Tengo historias del más allá que guardo en mi mente desde hace muchos años. Me gustaría compartirlas. Sin embargo, no sé con quién. Diga, ¿te gustaría hablar en Noche de Mitos? ¿Contarnos tu propia historia? Entonces síguenos en el canal de YouTube de forma visual y cuéntanos tu testimonio.
Escríbenos al email nochedemitos@gmail.com. Te esperamos. Increíble entrevista que hemos tenido hoy en el podcast de Noche de Mitos. Una de las mejores entrevistas que os hemos podido brindar, para mí muy emotiva, y la verdad que ha sido muy emocionante poder tener con nosotros a Luis Álvarez. Desde luego proseguimos con los misterios, algo como es el conocido llamado fenómeno OVNI, objeto volante no identificado. Para muchos de vosotros miteros que estéis acostumbrados a que tratemos este tema, es algo más que naves extraterrestres, es misterio, es desconocimiento, es debatir eso que surca nuestros cielos y que es algo no identificado. No se sabe si la mano del hombre, seres de otra dimensión, nosotros mismos en el futuro, o proyectos militares secretos, cosas que surgen en nuestros cielos y que a los que realmente conocemos el fenómeno y nos gusta, nos debatimos algo más que simplemente catalogarlo y meterlo en el saco de los extraterrestres, de lo ficticio y de lo paranormal. Tiene muchos secretos aún a día de hoy el OVNI, aunque sabemos que debido a la aparición, sobre todo en esta última década, de los drones y más conociendo el tema, sabiendo que el ejército pudo haber practicado ya desde incluso los años 50 ya con ese Predator, ese dron, ¿no? Ese precursor de radar, de arma belicosa que tenemos a día de hoy y que todos somos conscientes ya de su existencia. Ya en los años 50, a finales de los años 50, alguno de estos prototipos drones sabemos que surcó los cielos. No sabemos, imaginamos que no, sobre la población, pero sí en sitios especiales designados para ello. Pues eso, la aparición de los drones ha generado mucha más controversia, mucho más alejamiento del fenómeno para muchos. Muchos de los drones, por supuesto, que vemos hoy podrían relacionarse con los ovnis. Sin embargo, hemos de decir que los avistamientos de extraños objetos que se ven durante el día, y sobre todo en zonas de población, aunque esté alejado del núcleo urbano, son sumamente valiosas, y tenemos que seguir fijándonos en esos movimientos extraños, en esas formas aeronáuticas que son imposibles, que son poco vistas. Lógicamente los drones sabemos que tienen hélices, sobre todo los niveles de usuario, que aunque se vuelen sin permiso en zonas urbanas, porque está prohibido, pues la forma es identificable, sobre todo durante el día. Por la noche, las luces, fenómenos atmosféricos siguen siendo motivos que, debatiéndolos justamente y como debe de ser, desde el punto de vista serio, nos pueden dilucidar si realmente estamos ante un auténtico OVNI o algo identificado. Es decir, un OVNI. Bueno, hoy os traigo un testimonio muy especial. Marcos Carmona, te agradezco enormemente esa cercanía, un chico fotógrafo, por cierto, que le gusta el fenómeno OVNI, le gusta nuestro programa, le mandamos un fuerte saludo desde aquí, agradecimiento, y que nunca en su vida había visto algo extraño, salvo esta ocasión, y alentado por un amigo cercano de su entorno de fotografía, pues decide contactar con nosotros pocos días después del avistamiento, sumamente importante y valioso para la investigación, un avistamiento que fue acontecido en Gijón, en los cielos, entre la zona de Beriña y la zona de las afueras de Gijón. Por lo tanto, divulgamos este avistamiento con el fin de llamar a la población, porque a esas horas en las que se vio este extraño objeto, un objeto metálico en forma de reloj de arena, es decir, doble cono unido por el vértice más estrecho, realizaba maniobras imposibles a horas muy tempranas del día. Por lo tanto, suponemos que
tuvo que haber sido visto por más testigos y mantenemos fe que puedan escuchar este podcast y escribirnos, por favor, a nochedemitos@gmail.com, tanto si tienen una posible explicación como si han visto el fenómeno o lo relacionan con algo posiblemente explicable, aunque sigue todas las pautas para que así no sea, para que sea uno de estos objetos inexplicables. No os voy a adelantar más, simplemente deciros que gracias a este testimonio pues se pudo ubicar una zona perimetral de más o menos 5 kilómetros cuadrados y que acudí a la zona donde Marcos me indicaba que lo había visto desaparecer para luego volver a aparecer y ascender verticalmente. Fui a la zona, visité los alrededores, intenté localizar algún posible testigo, esto no fue posible, pero sí la zona donde desapareció y volvió a aparecer en busca de una posible pista, y aunque fue poco tiempo, pues imaginaros, ¿no?, si se consigue ver pues la zona de un posible aterrizaje, ver zonas de prado quemado o marcas en el suelo. No vi nada, a pesar de patear bien la zona, pero sí ubicar esa zona industrial, autopista también al lado, por lo tanto tuvo que haber sido visto por mucha gente de los pueblos cercanos, incluso la gente que circulaba en coche. No os adelanto más, porque os estoy haciendo mucho spoiler del valiosísimo testimonio que os traigo en Marcos Carmona, que no ha dudado en dar su nombre, su voz y su experiencia para compartir, con una moraleja muy especial. Debemos de seguir mirando el cielo, porque nos depara siempre muchas sorpresas al observador. Marcos acostumbra a hacerlo cuando desayuna. Tiene un entorno en su casa privilegiado, un entorno único. Puede ver el horizonte, puede ver el campo a la lejanía y nuestro cielo inmenso, nuestro cielo que nos deleita con esa sensación de infimidad, de ser ínfimo realmente, la evolución, el egocentrismo que llevamos ligado a nuestra historia, a nuestros genes, nos hace pensar que no estamos aquí más que para nuestro avance, nuestro progreso, para nuestro trabajo, para nuestra rutina. No, somos ínfimos no solamente en el planeta, sino en el universo. Simplemente con ver el cielo, observarlo, nos damos cuenta de ello. Aparte que relaje, nos hace realmente filosofar sobre por qué estamos aquí. Y desde luego, tras escuchar este testimonio que vais a oír, y os invito también a que veáis el vídeo en el canal de YouTube de Noche de Mitos sobre esta ronda, esta investigación realizada, que replanteéis y penséis por un momento, si no son extraterrestres, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Somos nosotros mismos? ¿Esta tecnología avanzada? ¿Por qué? ¿Sobre la población? Y si es así, ¿somos nosotros desde el futuro? ¿Qué son estas cosas tan raras que a veces vemos? Compartid vuestro testimonio, nochedemitos@gmail.com. Ya sabéis, aquí os esperamos. Vamos a escuchar el testimonio de Marcos Carmona. Bueno, Marcos, ante todo, gracias por concedernos este testimonio para Noche de Mitos, que seguro, como escuchéis en la cuña, muchos oyentes a lo mejor tienen también ganas de contar lo que les ha pasado. A ti ha sido muy recientemente, así que aprovechamos que está fresco el tema para investigar más a fondo. Y muchos oyentes, si quieren contarlo, también que sepan que respetamos el anonimato, iniciales o nombre y apellido, como ellos quieran salir, pues así será respetado, como en tu caso, Marcos. Así que muchas gracias, Marcos Carmona. Gracias por conceder este testimonio, que en parte, bueno, el querer dar tu nombre es una forma de reconocer la veracidad de lo que te ha pasado. Decir que está brindando el testimonio, como siempre nos lo dan, a cambio de nada. Muy amable, me ha atendido toda la mañana, me has hecho el esbozo de lo que pudiste ver, dibujado también, me ha traído a la zona
que tenemos ahora mismo detrás de nosotros, bueno, yo delante, tú detrás de ti. Me estuvo explicando dónde lo vio, que es importante para la referencia. He podido sacar las coordenadas GPS, así que podré ir un poco más allá, incluso a ver si consigo llegar a la zona. Y oye, lo que consiga pues te lo iré contando. Y ahora cuéntanos a mí otra vez y al oyente qué es lo que viste. Pues nada, yo vivo muy cerca y tengo la costumbre de desayunar en la ventana, mirando por la ventana, tomarme café, y veo en una montaña que se ve, que es bueno, no sé si puedo decir el sitio. Sí, vamos a decirlo por si alguien más lo vio. Sí. Pues es el Monte Areo, lo veo desde mi ventana y veo bajar despacio un objeto como si a mí me recordaba un reloj de arena, totalmente metálico, plateado, metálico. Me fijé que no reflejaba el sol, y es una zona donde cuando hay nubes y claros refleja bastante el sol, pero bueno, el objeto no lo hacía. Y yo en principio me parecía que podía haber sido un dron o algo así, pero luego empieza a bajar, desaparece detrás de unos árboles y prácticamente sin llegar al segundo me empieza a elevarse a una velocidad muy rápida y lo pierdo de vista en la altura y ya no lo volví a ver. Entonces me doy cuenta de que eso, para ser un dron, es un poco raro. Tampoco puedo decir lo que es. Entonces lo comenté con un amigo y me dijo, oye, pues vamos a comentárselo a David y tal, que él sabe un poco de estas cosas, a lo mejor puede ser un caso ovni, un avistamiento o algo así. Y sí, bueno, y así lo hice. Tiene toda la pinta, sobre todo aparte de la forma inusual del objeto, el movimiento vertical en este caso, pero descontrolado a la hora de perderse en la altura entre las nubes, ruido que no metía nada de ruido, no te llegaba ruido. La velocidad, primero, el movimiento lento, uniforme, suave, para semejante tamaño que debe de tener, porque aunque, bueno, tú desde aquí me lo has explicado, la torre de alta tensión de cerca es bastante grande, así que lo que sería la mitad, calcularemos así más o menos el tamaño, pero bueno, es considerable. Hoy es día 13, lo viste el miércoles, o sea que fue 12-11, el 10. El día 10 estamos en mayo del 2017, 10 de mayo de 2017, a las 7:30 de la mañana, Gijón, Asturias, bueno, Gijón, más bien Carreño, este ovni estaría ya limítrofemente para la zona de Carreño, sobrevolando entre Jove y Carreño. Nos escuchan muchos oyentes también de la zona de Carreño, así que si alguien más lo vio, pues ya sabe, nochedemitos@gmail.com. Y nada, Marcos, quiero preguntarte también, cuando ocurre algún avistamiento ovni, la persona que lo ve sufre no miedo, terror, ni horror, ni nada de eso, pero sí un sentimiento algo extraño que es comparable con, por ejemplo, con un instinto humano, instinto animal, lo que hace a los animales, fijar la atención en algo, por ejemplo, instintivo, que les pueda provocar algún peligro, que les llame la atención de alguna manera. ¿A ti eso te llamó la atención subconscientemente de alguna forma o te impresionó de cierta manera? ¿Sentiste alguna sensación extraña, vamos, por así decirlo? La verdad es que fuera de la extrañeza de no saber qué es, la verdad es que no, ni miedo ni nada por el estilo. ¿Algo te hizo mirar para esa zona o normalmente...? Es una costumbre, tomo el café asomado a la ventana y siempre miro esa zona, porque como te dije, me gusta la fotografía, entonces miro los cielos y miro cómo está en ese día, cómo amanece y esas cosas, y entonces siempre miro ahí. Algo también que te había preguntado antes, tras los micros, que me gustaría preguntarte ahora, era si pudiste ver alguna forma, bulto, hélice, cabina, tobera, hueco, ventana. Nada, de eso era total. Yo lo que vi desde mi casa era totalmente liso, como si fuera el mango de una cuchara, liso totalmente. Sí. No vi nada, ni una hélice, ni una ventanilla, nada, era todo liso. El mismo color, además me explicabas que el color metal, acero inoxidable, pero que no brillaba. ¿Piensas que tal vez ese objeto podía girar sobre sí mismo? La impresión que me daba, porque claro, tú le ves un frente, la impresión que me daba es que por el otro lado podría ser idéntico, igual, o sea que todo a su alrededor es idéntico, entonces yo creo que sí, que podría girar, incluso hacer maniobras ahí, que yo lo vi ascender y descender, pero vamos, tenía pinta de que era todo igual por todos los lados y yo creo que sí, que podría girar. Cuando desapareció lo perdiste en la altura a una velocidad increíble, fuera de lo normal, hasta que lo perdiste de vista. La visión vamos a llamar así, no es una visión, pero bueno, el avistamiento, mejor dicho, duró sobre unos 40 segundos. Sí, no llegó al minuto. Un tiempo bastante considerable para verlo bien y fijarse bien en eso.
Y sin más, pues nada, intentaremos averiguar más, intentar acercarnos a la zona en la que pudo descender, tal vez no aterrizar. Eso me lo comentabas tú, que no tuvo por qué aterrizar, ¿no? No creo que le haya dado tiempo, porque desde que desapareció detrás de los árboles hasta que ascendió, no creo que hayan pasado, vamos, ni la mitad de un segundo, no creo. Vemos cosas que coinciden con otros testimonios que hemos tenido cuando los objetos se ven de día. No tienen luces, son metálicos, un acero extraño, sin ventanas, sin hélices, y ahí tenemos pues algo extraño que debatíamos. Claro, el origen nunca lo vamos a saber, a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, del hombre, raro sería que maniobras militares en esta zona, o bueno, ya hemos otros testimonios de amigos militares que nos decían que está totalmente prohibido hacer esas maniobras cerca de la población. Los drones también, a no ser que se vuelan de forma ilegal. Aparte la forma no tenía hélices ni nada, ni luces, que los drones tienen luces, aunque por el día se vean menos, pero bueno, se distingue, son de otra manera y tenemos la incógnita de qué será eso. Nosotros en el futuro, otra dimensión, quién sabe. Yo creo que no sé si lo llegaremos a saber algún día, pero ya a mí me gustaría verlo otra vez. De hecho, ahora cuando me levanto, estoy desayunando y miro para allí a ver si lo veo, pero bueno, no creo que vuelva a tener, no sé si la suerte o no, pero bueno. ¿Tú creías en el fenómeno OVNI? Yo sí. Sí. Siempre has creído en él. Es una cosa que a mí, por ejemplo, tema espíritus, tema tal, no soy tan crédulo, pero en el tema de la vida en otros planetas y esas cosas sí, yo en eso creo. Que alguien más lo haya visto por narices, un objeto de ese calibre, encima hay aldeas por allí y tal, así que bueno, en este caso pues tiene miga y nos tienta a seguir con ello, así que muchísimas gracias. De nada, David, a ti. Es compartir este testimonio OVNI de Marcos Carmona con todos vosotros. ¿Por qué? Porque alguien ha podido ver alguna vez un objeto no identificado de estas características tan peculiares, que lo vais a ver en el vídeo, incluso con recreación, o bien que ese miércoles 10 de mayo a las 7:30 alguien también lo haya visto. Este es el inicio del vídeo que podéis ver en YouTube sobre el avistamiento OVNI de Marcos Carmona. Por favor, repito, a todos los que hayan visto algo parecido aquí en Asturias, en el norte de España, que respetamos el anonimato, que no se sienta intimidado en compartir su experiencia porque puede aportar mucho a esta investigación. Nosotros respetaremos el anonimato siempre que así lo quiera la persona. Así que os recuerdo que os metéis en YouTube, ponéis Noche de Mitos separado, simplemente en el buscador también de Google, ponéis Noche de Mitos y en la sección vídeos vais a ver vídeos de YouTube. Y ahí mismamente, si queréis, si no queréis mandarnos un email a nochedemitos@gmail, podéis dejar vuestro comentario bajo el vídeo también, bajo seudónimo, como queráis. Y aparte, bueno, pues veis más vídeos también de los lugares que visitamos, de las investigaciones, y estaremos encantados de recibiros de esa manera audiovisual. Sin más, despedirme hasta el próximo podcast. Vamos a dejar de ser tan asiduos, vamos a espaciar un poco más por motivos laborales la publicación de los podcasts, pero vamos a seguir ahí, siempre vamos a estar ahí, que nos lo permita la salud y lo que está ahí arriba, sea Dios, sea energía, sea lo que sea. Y siempre que estéis ahí a nuestro lado. Espero que hayáis disfrutado de este podcast, por lo menos como nosotros hemos disfrutado realizándolo. Hay mucho detrás, siempre hay mucho detrás. Luis lo sabe. Han ocurrido en este periodo de espera para poder publicar este podcast muchas investigaciones en este trasfondo. No solamente lo del OVNI, sino también en algún otro caso, que poltergeist, que al final, por desgracia y por respeto, por un lado, también a sus protagonistas, pues hemos decidido no publicar nada por el asunto, cuando ya habíamos llevado varios viajes y muchas cosas nuevas también, y vivencias que nos hubiese gustado compartir con vosotros, pero no siempre es así. Te respetamos por encima de las historias, las personas que las viven y que, a pesar de que a unos nos guste tanto los fenómenos paranormales, otros prefieren olvidarlo.
en su pasado. Y es completamente respetable. Así que sin más, me despido. Recordad, echadnos un ojo en YouTube. Nos podéis ver audiovisualmente. Un abrazo y hasta el próximo podcast.